Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de Job y la semana anterior estuvimos mirando la serie de réplicas y de contrarréplicas que Job y los amigos le estaban haciendo a él. Básicamente hay aquí una diferencia muy grande de criterio entre él, entre Job, y entre sus amigos. Y la diferencia reside en lo siguiente. Para los amigos hay una clase de sufrimiento. Y esa clase de sufrimiento es la que experimentan los malvados. Experimentan los malvados por causa de que Dios es el que remunera su maldad, su pecado, entonces con ese sufrimiento. Ese es el sufrimiento que hay en el mundo. Pero Job entiende que hay dos clases de sufrimiento, no una. Es muy posible que anteriormente, antes de la experiencia tan dura, tan trágica que él ha tenido, es posible que Job compartiera también la misma idea de sus amigos, de que solamente existe una clase de sufrimiento en el mundo. Pero después de lo que le ha pasado, él ahora sabe que hay dos clases de sufrimiento, que son el sufrimiento de los malvados y el sufrimiento del justo. Y él se considera justo. Y no solamente es que él se considere a sí mismo justo y está ciego respecto a cómo es, sino que Dios mismo, como vimos en el primer capítulo del libro, lo considera así, y de hecho es lo que le dijo a Satanás, al adversario: no has visto a mi siervo Job, que no hay alguien tan recto como él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sufrimiento de los malvados, sufrimiento del justo. Como sus amigos no conciben que pueda existir una cosa tal como el sufrimiento del justo, porque eso significaría que Dios sería injusto al hacer sufrir al justo, entonces es por lo que llegan a la conclusión de que Job tiene que ser malvado para que de esa manera cuadre con su idea de que hay solamente una clase de sufrimiento. Cuando lo miramos un poco más detenidamente, este asunto de las dos clases de sufrimiento que Job sabe que hay, vemos que efectivamente la Biblia confirma tal cosa. Porque ya desde el principio, cuando la carrera de la humanidad echa a andar, ya podemos constatar que hay un sufrimiento del justo. El caso de Abel sería el ejemplo. Abel es el justo, su ofrenda que agrada a Dios, y sin embargo va a sufrir la muerte a manos de su hermano. Tenemos otro caso también de sufrimiento del justo, que es el de José, cuando es vendido por sus hermanos a Egipto, y una vez allí en Egipto es calumniado por la mujer de Putifar, echado en la cárcel, etc. Todo eso es el sufrimiento de un hombre que realmente sus actos, sus obras no merecían que eso le hubiera ocurrido. Por supuesto, detrás de todo eso hay un plan, hay un propósito de Dios, pero en principio ahí vemos otra vez el sufrimiento del justo. Y también podríamos decir el caso de David. David, durante varios años de su vida, va a estar sometido al acoso, al odio, incluso al deseo de matarlo por parte de Saúl. Y efectivamente va a experimentar el sufrimiento, todas sus huidas y las tribulaciones por las que él pasó, de las cuales muchas están recogidas en el libro de los Salmos, entonces ilustran que efectivamente hay tal cosa como el sufrimiento del justo. Luego, naturalmente, David va a experimentar otra clase de sufrimiento, que es el sufrimiento del malvado.
en su vida, y es a raíz del pecado que cometió con Betsabé y del asesinato que ordenó contra su marido para tapar su pecado, etc. Y a partir de ese momento es cuando vemos los gravísimos problemas que van a surgir en el seno de su familia hasta el punto de convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para él. Ahí está el otro tipo de sufrimiento en la vida de David. Y luego, pues en el Nuevo Testamento tenemos también el sufrimiento del justo. Por ejemplo, el caso de Juan el Bautista, encarcelado por haber denunciado el pecado de Herodes al haber tomado a una mujer que no era la suya, y luego también vemos el sufrimiento en el caso de Esteban. Esteban, el primer mártir entonces que padece y muere también como justo. Así que el caso de Job no es el primero, y por supuesto no va a ser el último, del sufrimiento del justo. Bien, habíamos llegado entonces la semana pasada, después de ver toda esa serie de réplicas y contrarréplicas a lo largo de esos capítulos, habíamos llegado al capítulo 19. Capítulo 19 es donde dije que era como una cima del Antiguo Testamento por la declaración que Job llega a realizar ahí acerca de su Redentor. Mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y habla entonces proféticamente acerca de ese personaje que está todavía en la distancia, que está todavía en el futuro, que evidentemente se va a cumplir en Jesús, Redentor y resucitado de los muertos. Y luego también Job habla de su esperanza, de que después de muerto él mismo, en su carne, ha de ver a Dios. Es decir, está anunciando ahí también la resurrección de la carne, la resurrección del cuerpo y la experiencia de bienaventuranza de estar en la presencia de Dios. Es toda una magnífica declaración que tenemos allí en el corazón del Antiguo Testamento acerca de todas estas realidades y todas estas verdades. Ahí nos quedamos en el capítulo 19 y ahora entramos entonces en el capítulo 20. Y es la segunda intervención de Zofar. Y en esta segunda intervención él no se va a apartar un ápice de lo que él mismo ha dicho antes, ni tampoco de lo que sus amigos Elifaz y Bildad han venido diciendo. Y lo que han venido diciendo los tres, una y otra vez machaconamente, es que hay una remuneración de los malvados y que esa remuneración entonces viene de parte de Dios. Allí lo tenemos en el versículo 4. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Por lo tanto, volvemos otra vez aquí a la misma argumentación que ya él empleó y que los otros también emplearon, y de nuevo otra vez en este mismo capítulo, en el 22, en el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él, cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores,
Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Así que hay una retribución aquí abajo, es lo que está diciendo este hombre Zofar, una retribución aquí abajo, entonces, de la maldad de los impíos, lo que antes ya él mismo había dicho y los otros habían dicho también. Así que, mientras que Job razona que Dios actúa contra él sin motivo, sus amigos razonan que Dios remunera con el castigo a los malvados. Entonces, las conclusiones de estos debates que hemos traído hasta aquí no pueden ser más dispares. Dios no es injusto cuando está castigando todo esto y, según sus amigos, Dios no es injusto y Job es culpable. Estas son las conclusiones a las que se llega por aquí. Y allí es donde va a venir la séptima intervención de Job, respondiendo a lo que aquí se acaba de decir. Y lo que Job viene a decir es que niega esta verdad que para sus amigos es incuestionable, de que los malvados, la remuneración de los malvados se cumple en este mundo siempre, siempre al 100%. Job niega eso, porque la realidad lo desmiente, que no es así. Versículo 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Así que Job está describiendo aquí lo que en muchas ocasiones le ocurre a los que hacen mal. Que lejos de que les pase algo malo, es al contrario, andan viviendo en abundancia, andan viviendo en prosperidad, las cosas les salen bien e incluso están desafiando a Dios. Apártate de nosotros, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos?, etcétera. Esta argumentación de Job ya él la empleó antes. Lo que pasa es que como sus amigos siguen insistiendo en que tiene que ser, que la remuneración de los malvados es aquí, en esta tierra, en este mundo, él la vuelve otra vez a utilizar, pero ya la vimos en el capítulo 12 y versículo 6, cuando dice, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros. Ya allí él lo dice, y aquí vamos a decir con un poco más de extensión, también lo está diciendo. No hay en todos los casos esa retribución que vosotros decís que existe. No es el único que va a constatar esa realidad, porque por ejemplo Jeremías, allí en el capítulo 12 y versículo 1, viene a decir algo parecido. Justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto,
cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Así que lo mismo que ha dicho Job va a decir posteriormente Jeremías. Incluso Jeremías está atribuyendo a Dios la prosperidad de los malvados. Dice, los plantaste tú. Y aunque estás cercano en sus bocas, es decir, son hipócritas nada más, porque lejos estás de sus corazones, sin embargo, los estás prosperando y los estás bendiciendo en el sentido material. Esta es la primera parte de esta contestación que Job está dando a la argumentación de Zofar. Pero luego llegamos al versículo 17 de este mismo capítulo 21. Y aquí Job cambia totalmente de razonamiento. Acaba de decir todo esto de que los impíos envejecen y crecen en riquezas y sus toros engendran, etc. Y ahora, después de todo esto, en el versículo 17, cambia el tono y dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca, verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Así que Job ahora está diciendo que Dios es el que va a remunerar, va a quebrantar a los impíos. Pero hace un momento ha dicho lo contrario, que los impíos Dios los está prosperando. Y ahora dice que Dios en su ira les reparte dolores. Hay aquí una contradicción. Él dice una cosa en un momento dado y en otro momento dado dice la contraria. Una solución a esto, en algunas traducciones de la Biblia, por ejemplo, la primera traducción que se hizo de esta Biblia, que fue en el año 1569, que la hizo Casiodoro de Reina, él lo que hizo fue, en el versículo 17, ponerlo en interrogación, las frases. Y no solamente él, Casiodoro de Reina, sino que en otras traducciones y en otras lenguas, también a partir del versículo 17 está todo puesto en interrogación. Y claro, cuando lo pones en interrogación ya todo el sentido de la frase cambia, porque, versículo 17, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores? Si eso tú lo pones en pregunta después de lo que acabas de decir, entonces la respuesta es ¿cuántas veces? Ninguna. Y de esa manera hay una armonía entre la primera parte del capítulo 21 y ahora esta segunda parte del capítulo 21. Es una manera de salvar la coherencia de lo que Job está diciendo. Sin embargo, yo creo que la traducción tal cual la tenemos nosotros ahora mismo aquí, no en interrogación, sino en afirmación, en exclamación, es correcta. Job está diciendo aquí que Dios en su ira les reparte dolores. Entonces, ¿en qué quedamos, Job? ¿Los malos prosperan o no prosperan y Dios los va a remunerar como merecen? ¿En qué quedamos? Pues quedamos en que ambas cosas son verdad. En que ambas cosas son verdad. Es decir, hay casos de malvados que son prosperados y hay casos de malvados que son quebrantados. Son las dos cosas. No hay una remuneración justa en este mundo de los malvados y hay una remuneración justa de los malvados.
En unos casos se cumple eso, en otros no se cumple lo de que nada les pasa y de que todo les va a ir bien. Esa sería la explicación que pudiera dar coherencia a todo esto, porque al final del capítulo él vuelve otra vez a hablar de que los malvados no reciben aquí lo que merecen. En el versículo 29, ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre y antes de él han ido innumerables. Así que aquí vuelve otra vez a decir que efectivamente el malvado no es remunerado como merece. Aparte que no hay nadie, versículo 31, ¿quién le denunciará en su cara su camino? Nadie se atreve a enfrentarse con él. Nadie se atreve a darle el pago de lo que él hizo. ¿Quién le dará el pago? De tal manera que pasan toda su vida en esa impunidad hasta que llega el momento de su muerte, hasta la tumba. Llevado será a los sepulcros, versículo 32, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces, es decir, es la tierra que han echado sobre su tumba, incluso algo así, porque es un funeral magnífico el que le han estado haciendo, algo especial, diferente al del resto de los mortales, etc. Entonces, Job está afirmando en este capítulo las dos verdades, las dos realidades que vemos en esta vida, no solamente entonces, hace 3.500 años o 4.000 años, o cuando fuera escrito el libro, sino que hasta el día de hoy la cosa sigue siendo así. Y sigue siendo así porque Dios en su gobierno, en su providencia, la providencia es el poder que Dios tiene para gobernar los asuntos de este mundo y llevarlos hasta un propósito que Él mismo se ha propuesto. Y Dios en su providencia ha ordenado las cosas según su sabiduría de esta manera. Versículo 23. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Así que aquí tenemos a un personaje que está muriendo en la plenitud, en la abundancia, en la riqueza. Pero, versículo 25, y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Son las dos realidades contrapuestas de la vida. A uno le va todo muy bien y sin embargo el otro está experimentando amarguras. Versículo 26, igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Y todo ello se debe precisamente a ese gobierno, a esa providencia de Dios que hace o permite que las cosas sucedan como están constatándose, como Job mismo está dándose cuenta de lo que allí ocurre. Pasamos así, después de esta consideración, después de esta reflexión de Job, a la tercera intervención de Elifaz, que la tenemos en el capítulo 22. Versículo 2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Aquí hay dos preguntas que este hombre está haciendo. La primera es, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Es decir, ¿le podemos hacer un favor a Dios?
¿podemos aportar algo que Él no tenga? Y que por tanto nosotros digamos, mira, aquí te presentamos, aquí te ofrecemos, aquí te traemos esto que te falta. Evidentemente, la pregunta de Elifaz tiene una respuesta muy fácil. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? No, por supuesto que no, porque Dios está completo, perfecto en sí mismo. Nada le falta, no hay ninguna laguna que Él tenga que nosotros podamos rellenar. Un nombre que, aplicado a Dios, que empleó el sumo sacerdote que juzgó a Jesús, allí en Marcos, en el capítulo 14 y versículo 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? El bendito. Así es, rectamente, como el sumo sacerdote está describiendo a Dios. Y con ese título lo que está diciendo es que Dios es el bienaventurado por excelencia. Todo lo tiene, nada le falta. Todas las perfecciones en toda su plenitud, no relativa, sino absoluta, Él las tiene. Por lo tanto, si lo tiene todo, no hay nada que nosotros podamos venir para decirle, aquí te traemos esto. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? No. Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Pero luego está la otra pregunta, estamos en el capítulo 22 y versículo 3. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Y la respuesta que Elifaz estaría esperando es que dijéramos también no. De la misma manera que no traemos provecho a Dios, no tampoco traemos contentamiento a Dios cuando somos justificados o cuando nuestros caminos están andando rectamente. Y de esta forma, este hombre está pasando de la plenitud de Dios, de que no necesita de nada, que es correcto, es una verdad, de la plenitud de Dios, está pasando a la indiferencia de Dios, de que Dios es indiferente a lo que nosotros hagamos. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿Se goza en eso? ¿Se agrada de eso? Según Elifaz, la respuesta sería no. Y eso significaría que Dios es indiferente a lo que nosotros hagamos. Pero la verdadera respuesta es sí. El Omnipotente tiene contentamiento en que nosotros seamos justificados y tiene también agrado en que hagamos perfectos nuestros caminos. De hecho, en el primer caso, cuando la historia empieza a rodar, como decíamos en el ejemplo de Abel, allí vemos cómo la ofrenda que le presenta a Abel agrada, miró el Señor a la ofrenda que Abel le había presentado y le agradó. Y también, por supuesto, al que presentaba la ofrenda. Así que Dios no es indiferente. Hay un agrado en Dios cuando las cosas son hechas conforme a su voluntad. Dios se agradó cuando la ciudad de Nínive se humilló y se arrepintió ante la predicación de Jonás. De tal manera que no es indiferente. De hecho, si fuera indiferente, no tendría sentido haber enviado a los profetas y a todos sus mensajeros con los llamamientos al arrepentimiento para que la gente cambiara de
de manera de pensar y de vivir. Si fuera indiferente, le traería sin cuidado, pero porque no es indiferente, es por lo que entonces hace todo eso. Allí en el libro de los Hechos, cuando Pedro llega a casa de Cornelio, en el capítulo 10 y versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sí, Dios no es indiferente, está viendo a cada uno y está viendo también a Cornelio. Y está viendo que es un hombre temeroso de Dios y que le busca. Y por lo tanto eso le agrada. Así que la pregunta esta de Elifaz, que nos quiere llevar a una conclusión de decir a Dios le da igual lo que hagamos, no se sostiene. Entonces, versículo 4, estamos otra vez en el capítulo 22, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Es evidente que no. Dios no va a castigar al justo. Por lo tanto, si tú estás sufriendo y Dios no puede ser injusto, es porque tú estás sufriendo, Job, a causa de tu maldad. Vemos de nuevo que las posiciones están totalmente enfrentadas. Totalmente enfrentadas. Job se agarra a su justicia y sus amigos se agarran a la justicia de Dios para explicar su sufrimiento. Si estás como estás, es porque Dios te condena a causa de tu pecado. Y a continuación, Elifaz pasa al ataque directamente. Ya no se anda por las ramas hablando de principios generales, sobre la remuneración de Dios, sobre la maldad. No. Ahora ya va directamente y personalmente a atacar a Job. Es algo que el otro amigo Zofar ya hizo también en el capítulo 11 y versículo 13. Si vamos un momentito allí, recordamos las palabras de este hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echare de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Ahí está. Pero la acusación ahí de Zofar era todavía un poquito indirecta. Sí, si hubiera, en el caso de... Pero ahora ya Elifaz ya no es un sí, a lo mejor, tal vez, Job, no estás viviendo como deberías de haber vivido. Ahora aquí ya Elifaz va a lanzar el ataque directo. Versículo 5. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Así que aquí hay una acusación pormenorizada de Elifaz. Está hablando de casos concretos en los que Job ha transgredido los principios más elementales de Dios y los principios humanos también más elementales. Los está describiendo con detalle. El problema es que este hombre, en su afán por querer acusar a Job, se está inventando, está fabricando todas estas acusaciones. Porque Job
no ha hecho nada de esto. Él no ha tomado prenda de sus hermanos sin causa, no ha despojado de su ropa a los desnudos, no ha enviado a las viudas con las manos vacías, no ha quebrado los brazos de los huérfanos. No ha hecho nada de eso. Porque si hubiera hecho todo eso, no tendría sentido que Dios en el capítulo 1 presentara a Satanás, a Job, como un ejemplo de integridad, de rectitud y de justicia. Por lo tanto, Elifaz, aquí, en su deseo de llevar razón en su argumentación y de hundir a Job, se está inventando todos estos pecados que Job no ha cometido. La conclusión de todo esto es muy clara, es que Job tiene que convertirse. Ya es lo que le dijo Zofar. Lo que pasa es que Zofar fue más diplomático, si hubiere alguna iniquidad en ti. Pero ahora Elifaz es, como hay iniquidad en ti, tienes que convertirte. Versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Todo esto, este cambio de circunstancias va a ocurrir, Job, cuando, no si te conviertes, sino cuando te conviertes, porque tienes que convertirte, según la lista de pecados que él mismo le ha presentado. Allí es donde se van a producir entonces todo este cambio de circunstancias. Esta es la tercera y última intervención de este hombre que se llama Elifaz. Y allí es donde Job va a replicar, va a responder a toda esta acusación. Hay un salmo de David, no me acuerdo ahora mismo cuál es, que dice, sobre mí vertieron iniquidad. Sobre mí vertieron iniquidad. Es decir, sus enemigos le están acusando, están echando sobre David acusaciones falsas, evidentemente. Algo parecido a lo que aquí está diciendo este hombre Elifaz. Y ante la imposibilidad de encontrar un oído en sus amigos que atienda y que entienda las razones que Job tiene, es entonces donde viene aquí el anhelo de Job de tener un encuentro con Dios, que sea Dios el que le escucha, ya que los hombres no le están escuchando. Capítulo 23 y versículo 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. El deseo de Job es, ya que no encuentra un juez equitativo entre sus amigos, encontrar al juez verdadero, que es Dios, y tener un encuentro con Él, un encuentro vis a vis, un encuentro cara a cara. De la misma manera que Él tiene allí a sus amigos, cara a cara, vis a vis,
que él, Job, pueda tenerlo con Dios. Ese es su deseo. Y presentarle todo lo que está ocurriendo, sus razonamientos, su defensa, etc. Pero aquí estamos ante una imposibilidad de tener un cara a cara con Dios. Job mismo se da cuenta. Versículo 8. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Por lo tanto, no puedo tener este encuentro que deseo con Dios para hacerle conocer todo lo que hay en mi corazón. Y a partir de ahí es donde Job expone la soberanía de Dios. Esto ya nos salió, ¿verdad?, en el capítulo 9 y versículo 12, donde para explicar lo inexplicable, Job echa mano de la soberanía de Dios. Allí en el capítulo 9 y versículo 12, he aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Si él arrebata, ¿quién le hace devolver? Si él quita, ¿quién le obliga a devolver? ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Quién le pide explicaciones? Ya él echó mano de este atributo de la soberanía de Dios y ahora vuelve otra vez a exponerlo. Estamos en el capítulo 23 y versículo 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. La soberanía de Dios. Job sigue manteniendo su integridad, no la suelta. Por más que sus amigos estén intentando que se despoje, que niegue que es íntegro, él sigue afirmando esa integridad. Versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y Job, y no está haciendo una declaración grandilocuente para impresionar a nadie ni nada de eso, sino está diciendo palabras de verdadera sinceridad. Y allí de nuevo otra vez la constatación de la dura realidad por la que está pasando. Versículo 16. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Esa es la realidad. Y viene de parte de Dios. Por lo tanto, la muerte es mejor que la vida. Versículo 17. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Hubiera sido mejor. Es la conclusión, que es como empezó, ¿verdad? Es lo mismo que dijo al comenzar en el capítulo 3, cuando empieza a clamar y a describir el estado de dolor y de sufrimiento por el que está pasando. ¿Para qué nací? ¿Para qué vieron mis ojos la luz, etcétera? Hubiera sido mejor haberme quedado muerto en el vientre de mi madre. Tercera intervención de Bildad. La tenemos en el capítulo 25.
No, perdón, nos hemos saltado el capítulo 24 de Job, que él sigue todavía hablando de la impunidad temporal de los malvados. Versículo 2, capítulo 24, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar, el desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo siegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena, al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío, con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo, quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda, al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. Aquí tenemos entonces la iniquidad de los malvados y la impunidad. Están haciendo todas estas maldades y las están llevando a cabo sin que haya ninguna consecuencia. Hay una aparente indiferencia de Dios. Versículo 12. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Es decir, todos los que están sufriendo a manos de todos estos malvados están dejados a su suerte, sin que Dios esté interviniendo y esté respondiendo a todo esto. No es la primera vez que Job afirma esto. En el capítulo 9 y versículo 23 dice algo parecido o más crudo todavía. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Es duro, es crudo lo que aquí Job está diciendo. Hubo un judío, se llamaba Elie Wiesel, que fue un escritor, estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y padeció todo lo que tuvo que sufrir y vio todo el exterminio que en aquel campo se realizó, y al salir de vivo, fue uno de los pocos supervivientes que salió, entonces escribió un libro relatando todo eso. Y él dijo que en Auschwitz murió su alma y murió su Dios. Murió su alma y murió su Dios, porque él hubiera estado esperando de que Dios hubiera evitado, hubiera intervenido para que todo aquello no hubiera ocurrido, no hubiera pasado. Y aquí tenemos a Job diciendo, pero Job sigue siendo un creyente, a pesar de la diferencia con Elie Wiesel, ¿no? El otro perdió la fe que tuviera, la perdió totalmente en Auschwitz, a causa de lo que vio. Job, como dijimos en la primera clase que tuvimos, era un creyente y sigue siendo un creyente en Dios, a pesar de que no entiende y no puede entender lo que le está ocurriendo, porque él no sabe lo que ha ocurrido allí en el cielo. Y como no tiene esa perspectiva completa que decíamos, entonces sus conclusiones y sus palabras a veces llegan a ser erradas. Y eso es lo que nos pasa también, y lo que le pasó a Elie Wiesel también, de carecer de la perspectiva completa y por lo tanto llegar a conclusiones erradas. En Auschwitz murió mi alma y también murió mi Dios. La remuneración que aguarda al final a todos estos malvados lo tenemos en el versículo 19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores.
los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura, nunca habrá más memoria de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Es decir, finalmente van a tener su paga, aunque haya una impunidad temporal de ellos. Y aquí es donde viene la tercera intervención de Bildad en el capítulo 25. Es muy breve, como veis son solamente 6 versículos. Es como si ya prácticamente no tuviera nada que decir, o nada nuevo, porque cada vez es una repetición, es una reiteración, y entonces ya aquí no le salen discurso, no le vienen más palabras. Y entonces aquí hablas acerca de la grandeza de Dios, versículos 2 y 3, el señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas, tienen sus ejércitos números, sobre quién no está su luz. Frente a esa grandeza de Dios está la insignificancia del hombre. Nada. Versículo 6. Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano. Ahí está el contraste. La grandeza de Dios y el hombre que es insignificante en su comparación. Por lo tanto, hay una imposibilidad de que el hombre pueda justificarse ante Dios. Versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Y efectivamente, las preguntas estas que Bildad hace es ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? No puede. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? No puede. Es imposible. Pero lo que humanamente es imposible, Dios lo va a hacer posible. Lo que pasa es que eso viene después. Eso viene en el Nuevo Testamento. Esa justificación, que es algo que no solamente aquí este hombre está negando, sino que los otros amigos también están diciendo que no puede ser, esa justificación es la que vemos que por medio del Evangelio Dios va a hacer posible. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 30, dice así: mas por Él estáis vosotros, por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que lo que humanamente era imposible, Bildad tenía razón, el hombre no puede nunca justificarse ante Dios, Dios lo ha hecho posible por medio de Cristo Jesús, de tal manera que a través de Él hemos sido declarados justos por Dios cuando nuestra fe la ponemos en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Somos declarados justos, somos justificados. Tras la corta intervención de Bildad, la última suya, viene la siguiente, que es la 9ª intervención de Job. Es la más larga de todas sus intervenciones. Es la penúltima. Dijimos que había 10 intervenciones de Job. En realidad, estrictamente hablando, son 11. Son 11. Lo que pasa es que la última intervención de Job, que es ante Dios, está dividida en 2 partes, pero se puede decir que es una, porque es ante Dios. Y aquí es donde está la intervención más extensa, la réplica más extensa que Job hace. Son nada menos que 6 capítulos que van desde el capítulo 26 al 31. No nos va a dar tiempo a verlos todos en esta sesión, pero lo que nos quede lo dejamos pendientes para la semana que viene, si Dios quiere. En primer lugar,
Job hace aquí una confesión de la omnisciencia de Dios, de que Dios lo conoce y lo sabe todo. Versículo 6. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. El Seol y el Abadón son realidades que están más allá de este mundo y de esta vida, ¿verdad? Son realidades de ultratumba, más allá de la vida, lo que tiene que ver con la muerte. Pues el Seol, que para nosotros está cubierto, para Dios está descubierto. Y el Abadón no tiene cobertura, no tiene ningún secreto, ningún misterio. Hay una omnisciencia de Dios. Es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 4 y versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada le es oculto. Es lo mismo también que el Salmo 139 viene a enseñar. Vaya donde vaya yo, trate de esconderme, donde intente esconderme, allí Dios me está viendo, porque su presencia está en todas partes. Si su presencia está en todas partes, su conocimiento también está en todas partes. Confesión de la omnisciencia de Dios. Confesión de la omnipotencia de Dios. Versículo 7, capítulo 26. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Está hablando del poder de Dios en la creación y también en la sustentación, en el sostenimiento del mundo. La alusión que hay en el versículo 13, donde dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, se refiere a la constelación de la serpiente. Hay una constelación en el cielo, de la misma manera que está la constelación de la Osa Mayor y de la Osa Menor y del Orión y las Pléyades y tantas otras constelaciones, está también la constelación de la serpiente. Y versículo 14, he aquí estas cosas, estos atributos suyos, son solo los bordes de sus caminos, por así decirlo, la superficie. No hemos entrado todavía en lo profundo, en el interior de Dios. Son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, que poco le conocemos. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Pasamos al capítulo 27, después de esta descripción de estos atributos de Dios, como son la omnisciencia y la soberanía. Entonces, a causa de todo eso, de esa omnisciencia y omnipotencia, Job atribuye aquí lo que le está pasando a Dios. Versículo 2. Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Allí es donde de nuevo está declarando todo esto. Y a continuación habla de su integridad, sigue aferrado a su integridad. Versículo 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño.
Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Contrariamente a lo que le indujo su mujer a que hiciera, maldice a Dios y muérete. Job está diciendo aquí, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Aunque no entiendo el proceder de Dios, sin embargo, no voy a quebrantar y no voy a romper la integridad que me ha sostenido durante toda mi vida. Y a continuación viene la perdición del malvado, versículo 7. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente e invocará a Dios en todo tiempo? Y aquí está hablando entonces de la retribución final del malvado. Parece que el malvado no va a tener retribución nunca, pero aquí está diciendo, sí, cuando Dios le quitare la vida. Hay una retribución temporal que puede ser para bien al malvado, pero hay una retribución final en última instancia. Es lo que vemos en el Evangelio de Lucas con un determinado personaje. Allí en el capítulo 16, versículo 19, había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí tenemos a un hombre viviendo en todo el lujo, teniendo en la puerta de su casa un mendigo del cual es totalmente indiferente, lo cual indica que este hombre está viviendo para sí mismo y le trae sin cuidado lo que le esté ocurriendo al otro, es decir, este hombre está viviendo a espaldas de Dios y, sin embargo, un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es el malvado prosperado, es el malvado bendecido temporalmente. Pero sabemos lo que luego ocurrió, ¿verdad? Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y aquí es donde está entonces la retribución final. Ha habido una remuneración temporal, engañosa, de bendición temporal, pero está la retribución final, que es la verdadera y es la definitiva. Y es precisamente a la que Job está aludiendo aquí en este capítulo 27 y versículo 8. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? Ninguna esperanza. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? No, porque ya está más allá de la posibilidad de arrepentimiento que es aquí en esta vida. ¿Se deleitará en el Omnipotente e invocará a Dios en todo tiempo? Ya no, es demasiado tarde. Así que aquí Job está hablando de esta remuneración que es de ultratumba, más allá de este mundo. Y a continuación entramos en el capítulo 28. Una de las características del mundo actual en el que estamos viviendo son los avances científicos, los avances técnicos, los logros que el ser humano ha conseguido. Y además ha sido en un tiempo vertiginoso, en
en los últimos tiempos se ha disparado todo eso, hasta el punto de que hemos llegado a llegar a la Luna, hemos llegado a llevar sondas hasta otros planetas y otros mundos lejanísimos, hemos llegado a conectarnos inmediatamente con cualquier parte del mundo visualmente, pudiendo ver al que está en Nueva Zelanda desde aquí en España ahora mismo debajo de nosotros. Es decir, son portentos técnicos increíbles los que hemos alcanzado. Aquí Job, en este capítulo 28, está hablando de los logros técnicos que el ser humano es capaz de realizar. Versículo 1. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan toda la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Y a todos esos lugares tan imposibles casi de llegar, ha llegado el hombre. Ha logrado extraer el hierro del polvo, de la piedra, ha fundido el cobre. Piedras que hay en oscuridad, sepultadas, y evidentemente piedras preciosas que están ahí también. Minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde nadie pensaría. Allí se ha llegado también para explotar y para extraer toda la riqueza que tienen. Fíjate, estamos hablando de hace 3.500 o 4.000 años. Ya está el hombre técnico aquí. La técnica, ya están. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Han ideado maneras en las cuales pueden trabajar y sostenerse en medio de terrenos escabrosos y difíciles. Todo esto son logros técnicos. Versículo 7. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Fíjate qué conquistas ha realizado el hombre, donde ni las aves ni animales salvajes han llegado. Allí ha llegado el hombre. Ha trastornado de raíz los montes. Sí, podemos verlo, ¿verdad? La orografía, el terreno, ha cambiado. Solamente tenemos que ver cómo se han perforado montes, cómo se han allanado cumbres. Se ha cambiado el panorama, el paisaje. De los peñascos cortó ríos, detuvo los ríos en su nacimiento, con presas. ¿Qué logros más importantes? Los del hombre con la tecnología. Entonces era una tecnología rudimentaria, pero todo esto estaba ya allí en funcionamiento. Ahora tenemos otras máquinas que son mucho más potentes y más rápidas y avanzan. Lo que costaba antes años hacer, ahora se puede hacer en semanas a lo mejor.
Pero la cosa es que ya entonces todo esto estaba en marcha. Es la capacidad que el ser humano tiene. Pero aquí viene la pregunta de Job a continuación, porque esto daría la impresión de que lo tenemos todo, hemos conseguido todo lo que nos proponíamos. Pero Job dice, versículo 12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Pero no es gracias a la sabiduría y a la inteligencia como se ha logrado todo lo que hemos visto en los primeros 11 versículos. No es por esa inteligencia y esa sabiduría del hombre que se han efectuado todas esas magníficas obras y cambios y avances y progresos. No es por la sabiduría y la inteligencia. Job dice, no, la sabiduría y la inteligencia son otra cosa totalmente diferente. No tiene que ver con la tecnología, no tiene que ver con el avance científico. La sabiduría y la inteligencia no son nada de eso. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y a continuación empieza a hablar del valor excepcional que tiene. No se dará, versículo 15, no se dará por oro, ni su precio será peso de plata, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Va describiendo las cosas más preciadas, más valiosas, más codiciables que se puedan tener en este mundo. No se comparan con el valor que tiene la sabiduría. De hecho, es que es algo supraterrenal, por encima de todo lo terrenal. Versículo 14. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. El versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo se oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Su fama, pero no está con nosotros tampoco. Está más allá de todo lo que se puede investigar y conocer aquí. ¿Dónde está? Versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Es Dios, y únicamente Dios, quien conoce a la sabiduría. Porque de hecho, esa sabiduría y esa inteligencia fueron los instrumentos, los medios por los cuales Dios hizo todas las cosas. Versículo 4. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Él hizo uso de esa sabiduría para crear todas las cosas. Y en ese sentido esto concuerda con lo que dice el capítulo 8 del libro de Proverbios en el versículo 22. Proverbios 8:22 dice, está hablando la sabiduría en primera persona. El Señor me poseía en el principio,
ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría, conocida por Dios, instrumento de Dios y presentada al hombre. Y volvemos a nuestro capítulo 28 y ya vamos terminando. Y dijo al hombre, 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. No son los logros técnicos, no son los avances científicos. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia de lo que podemos estar nosotros creyendo que es la sabiduría y la inteligencia! Aquí se nos está diciendo en qué consiste todo esto. Vamos a terminar aquí. La semana que viene, si Dios lo permite, continuamos entonces con esta réplica extensa, penúltima réplica de Job a sus amigos. Que el Señor os bendiga. Hasta entonces. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.